Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice la palabra del Señor así: al oír esto se compugnaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esta mañana vamos a ver un tema que he titulado un mensaje urgente, hermanos. Un mensaje urgente. Dios, hermanos y amigos, Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros como pastores, y no solamente a nosotros como pastores, a ti como miembro de la iglesia, debería de ser también una tarea para ti el proclamar ¿qué? El Evangelio. Debería ser es la oportunidad de proclamar el Evangelio, y en este caso a nosotros como predicadores. Y debido a este mensaje, hermanos, debido a la naturaleza del mensaje que Dios nos ha dejado proclamar, es muy importante, hermanos, y muy importante, amigos, predicarlo con un sentido de urgencia. Es urgente que escuches esto, sobre todo a aquellos que probablemente esta mañana no conocen al Señor, o bien le rechazan por su ignorancia espiritual, o que crees que realmente el Señor está en tu vida y no lo está. A este tipo de personas, a este tipo de gente es a las que traemos este mensaje. Al leer este texto aquí en Hechos capítulo 2, hermanos, ¿cómo piensas tú o cuál crees tú que fue la forma en que el apóstol Pedro pronuncia estas palabras? ¿Cuál fue el tono de Pedro al decir ser salvos de esta perversa generación? Bueno, yo creo, hermanos, que Pedro estaba urgiendo a estas personas a que se convirtieran y se alejaran de aquella generación, y lo vamos a ver quiénes eran ellos, aquella generación que estorbaba el desarrollo del Evangelio y el crecimiento para los hermanos que después se convirtieron a él. Yo creo que Pedro, con tanta urgencia, hermanos, da esta monumental predicación. Ustedes deben saber que esta es una de las primeras predicaciones donde el apóstol Pedro, con todo el poder de Dios, da declaraciones sumamente fuertes. Les dice que se alejen de esta perversa generación, y entonces el resultado, más adelante, ustedes lo ven, más de 3,000 personas, ¿qué sucede? Se convierten al Señor, hermanos. Pedro dice: sed salvos de esta perversa generación. ¿Saben una cosa, hermanos y amigos? Y me gustaría que pusieran mucha atención en esto. Si estás tomando notas, toma las notas más importantes. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La generación de antes, como la generación actual, es malvada y es cruel. La generación de aquel tiempo era tan cruel y tan malvada, como lo decía Pedro, como lo son las generaciones de hoy, malvadas y crueles. Y debido a esta su maldad, debido a esta su crueldad, y por cierto, estas generaciones rechazan al Señor, debido a esta maldad y a esa crueldad, ¿qué va a pasar con ellos? Va a ser destruida. Déjenme decirles, va a ser destruida esta generación. Los que escucharon este mensaje en aquel tiempo, por parte del apóstol Pedro, y los que hoy escuchamos este mensaje en ese tiempo, seguro, hermanos, seguro, amigos, sin lugar a duda, un día escucharán una sentencia, ya sea a su favor o ya sea una sentencia en contra. ¿Qué es esto? ¿Vida eterna o castigo eterno? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Observan esto? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre él. Estas son declaraciones sumamente fuertes, hermanos, sumamente poderosas. Esta mañana quiero llevarlos a este pensamiento.
La declaración de la Escritura es que solamente aquellos que han creído en Él, que han obedecido al Señor, serán apartados, serán llevados hacia el Señor. ¿Se dan cuenta de esto? Solo los que creen en quién, en nuestro Señor Jesucristo, van a tener esta vida, y aquellos que lo rechazan, la ira de nuestro Dios va a estar ahí. Por lo tanto, hermanos, amigos, si tú no conoces al Señor Jesucristo, te digo esta mañana, ahora que tienes oportunidad, ahora que todavía el Señor no viene por nosotros, ahora que no has muerto, te digo una cosa: escapen ahora que tienen tiempo para hacerlo. Escapen de este castigo que será llevado a aquellos que no reconocen a Cristo en sus vidas. El mismo profeta Juan el Bautista declara lo siguiente ahí en Mateo capítulo 3, versículo 1, y si quieren vayan a sus Biblias, véanlo. Mateo 3, capítulo 1, en aquellos días, dice la Escritura, que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este anuncio ya está, hermanos. Y decía a los fariseos y a los saduceos que estaban ahí, Juan el Bautista decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 8. Y luego en el 10 dice: y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y ¿dónde es echado? Al fuego. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en la mano y limpiará su era, y observen, y recogerá su trigo en el granero. ¿Quiénes? Los salvos. Y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. ¿Quiénes? Los no salvos. Este es un hecho que tú no puedes aislar. Este es un hecho que tú no vas a poder quitar. ¿Quiénes en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, quiénes en ese tiempo le rechazaron? Los judíos, fariseos, saduceos, todos estos le entregaron. Entonces, es de suma importancia que ustedes entiendan y escapen de la ira venidera mientras hay tiempo, hermanos. Es muy importante. ¿En qué estamos utilizando este tiempo? ¿Estoy relacionándome con el Señor? ¿Realmente estoy convencido que soy un hijo de Dios? ¿O estoy superficialmente relacionado con Él? Esta mañana vamos a observar bajo este texto 6 aspectos que nos ayudan a entender la salvación y sus implicaciones, hermanos. El primer aspecto es darnos cuenta de nuestra culpa. Darnos cuenta de nuestra culpa, o darse cuenta de su culpa. Versículo 37 de Hechos capítulo 2, dice así: al oír esto, se compugnaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está, hermanos. Primeramente, las palabras al oír esto. ¿Qué es lo que estos hombres israelitas escucharon, hermanos, al oír esto? ¿Qué significan estas palabras? Todo esto, hermanos, todo esto que ellos oyeron, al oír esto, el contexto anterior, están en los versos 22 al 36. Y mucho más atrás, pero el contexto de lo que querían declarar está ahí, donde Pedro presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el libertador, y donde lo rechazan y lo matan. Ahí está lo que ellos escucharon. Esto es lo que escucharon, versículo 22. Vayan a sus Biblias, observen. Varones israelitas, piensen en esto, está Pedro dando ahí una predicación monumental de parte de Dios, y les dice: varones israelitas. ¿A quién está dirigido? A estos hombres, a estos varones israelitas, a estos judíos. ¿Se dan cuenta? No tenía mucho del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y dice: varones israelitas, oíd estas palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Por supuesto, ¿no era el varón aprobado por Dios? Desde ahí empieza su predicación, hermano. No entro a detalle, pero observen, les está diciendo: este es el varón que Dios vio
Este es el ser que Dios vio perfecto para la expiación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Qué les está diciendo? Varones, este hombre, este ser, Cristo Jesús, es el que hizo ¿cuántos milagros? Es el que llegó, por ejemplo, en Lucas, cuando Juan el Bautista en Lucas capítulo 7 pregunta, vayan y pregúntenle si él es la promesa. ¿Y qué les dice? Vayan y díganle a Juan que los hombres ven, que los cojos caminan, que los ciegos están viendo, que los enfermos han sido sanados. Vayan y comenten a él. Por eso dice, con las maravillas y prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Dios, hermanos, sabía de antemano todo lo que había de suceder. No quita la culpa de las personas que lo prendieron y lo mataron, aunque Dios lo sabía. Ellos participaron en esto, podían no haberlo hecho, y dice, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos. ¿Cómo le mataron? Crucificándole, al cual Dios, ¿qué? Levantó. Y todos en ese tiempo sabían que Cristo había resucitado, hermanos. Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuese retenida por ella. Cristo venció la muerte con el poder del Señor, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿dónde es esto? El lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Pedro está citando aquí, hermanos, el Salmo 16, versículos 8 al 11, está citando este salmo sobre la profecía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos varones israelitas estaban escuchando todo esto. Él era el enviado de Dios. Él lo levantó de entre los muertos, ustedes lo crucificaron, eso ya estaba designado desde la eternidad. Y continúa en el versículo 29 diciendo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Observen, les está aclarando, David todavía sigue con nosotros hasta aquí. Él no es el Mesías prometido, porque su sepulcro está todavía aquí con nosotros. Está haciéndoles referencia. Quien realmente resucitó, ¿quién es? Cristo. Esto hace una referencia no a David, sino a Cristo. Pero siendo profeta, ¿quién? David. Siendo profeta David y sabiendo con juramento de Dios, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, porque Cristo desciende del linaje de David, para que se sentase en su trono viéndolo antes. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Observen, les está dando ahí una cátedra, les está dando una predicación, por decirlo así, expositiva, de quién realmente es quien resucitó. Jesucristo, no David. Es la referencia del Salmo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ¿qué? Somos testigos, dice Pedro. Nosotros hablamos con él, nosotros tocamos su cuerpo, nosotros lo vimos todas sus obras, vimos la resurrección, él regresó a nosotros, lo vimos ascender al cielo. Ellos son testigos. Y los oyentes, los varones israelitas, ¿qué estaban haciendo? Escuchando. Nosotros lo llevamos a la muerte. Nosotros realmente tuvimos que ver en esto. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Acuérdense que al día de Pentecostés el Espíritu se había derramado sobre el pueblo. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Dónde está el Señor Jesucristo, hermanos? A la diestra del Padre. El Señor al Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110. Vuelve a citar ahí otro salmo del apóstol Pedro, versículo 1. Versículo 36 dice, sepa pues, y observen cómo cierra aquí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En este contexto, hermanos, los judíos crucificaban al Señor Jesucristo por el determinado consejo de Dios, Él ya sabiendo todo esto. ¿Hay culpa en nosotros hoy en día, hermanos, amigos? ¿Le hemos llevado a la cruz? Es mi pregunta para ustedes. ¿Nosotros le hemos llevado a la cruz? Estos hombres no querían entender esa situación y Pedro hace todas estas declaraciones con el propósito de que entendieran que ellos habían estado en contra de Dios, que habían rechazado a su Hijo Jesucristo, y no solo eso, le habían odiado a tal grado que llevaron a Cristo a la cruz. Nosotros, hermanos, en nuestra pecaminosidad, hemos llevado a Cristo a la cruz. Somos responsables de una manera u otra de que Cristo estuviera en esa cruz. Si tú no entiendes esta parte, vas a continuar pensando que tú no eres responsable de nada. ¿Estás de acuerdo? Los varones israelitas, cuando escucharon esta predicación, hermanos, sintieron estas palabras tan poderosas de Pedro, tan afiladas por Dios, las sintieron tan profundas que fue como una espada que traspasó su corazón de cada uno de ellos, hermanos. Porque hay una reacción en el texto, ¿no es cierto? Joel capítulo 2, versículo 13 dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahí está nuestro Señor, hermanos, misericordioso, esperando a que nos acerquemos. Esto no es, hermanos, lo que sucede en estos varones israelitas, en este pueblo judío. Esto no es más que el remordimiento por el pecado que habían cometido. ¿Se dan cuenta? Cuando ellos entienden su situación, hay un remordimiento. Una espada afilada atravesó su corazón. No es posible, hermanos, que la iglesia de este siglo esté sentada dentro de cada lugar sin que el mensaje del evangelio pueda ser mella y puedas decir: yo tengo culpa y mi vida tiene que cambiar. Tengo que reconocer el mensaje y entregarme al Señor Jesucristo, tal como sucedió en aquel tiempo, hermanos. Parece que la iglesia hoy está adormecida pensando que la reconciliación es debido a los actos y a las obras del corazón, hermanos. Pero la reconciliación es debido a que Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. Y es importante que hoy entendamos que esa espada que es la Escritura traspase nuestros corazones y entendamos que hay una responsabilidad muy fuerte de nuestra parte para reconocer nuestra culpa por la cual Cristo, hermanos, murió por nosotros, nuestros pecados. Esto no es más que el remordimiento de estas personas. Estos hombres están viendo ahora con claridad lo que había ocurrido. No hacía mucho tiempo que habían crucificado al Señor, y estos varones israelitas ahora se están dando cuenta. Todo está empatando en sus vidas ahora, hermanos. Se dan cuenta de la paga que les corresponde a cada uno de ellos, las consecuencias que van a tener por haber afrentado a Dios de esa manera. Y es algo que yo te animo a ti: date cuenta de la paga que vas a tener si sigues afrentando a Dios de esa manera. No saben qué camino tomar, no saben qué hacer, no saben hacia dónde escapar estos hombres israelitas. Saben que va a haber consecuencias y no entienden qué va a suceder. Zacarías 12, versículo 10, hace referencia a esto y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se dan cuenta? Cumpliéndose estas profecías, ¿qué estaba pasando en la casa de Israel? Estaban, ¿qué? Afligidos ahora. Estaban consternados de ahora entender la verdad. Estaban consternados porque sabían lo que habían hecho. ¿Quién de nosotros estábamos consternados por lo que hemos hecho, hermanos? Por lo que hacemos, por lo que ofendemos al Señor. La predicación de Pedro entonces es una espada afilada que produce una aflicción en ellos. ¿Te das cuenta? Si esta espada, hermanos, no produce aflicción en ti, si esta espada solamente te dice: qué bonito sermón,
Qué linda predicación. Eso es lo menos que queremos escuchar en la iglesia, hermanos. Lo que queremos escuchar es: Señor, realmente tú fuiste traspasado por mi culpa. Señor, tú me has dado tantas cosas. Tú diste tu vida inclusive por mí. Señor, que tu palabra siga hablando y morando en mi vida y que haya cambios verdaderos. Esta es la espada que necesito que me traspase, y no un lindo sermón. No un sermón con tantas explicaciones, sino un sermón, una espada que me diga que soy culpable y que necesito recapacitar y cambiar y rehacer mi vida solamente por tu Espíritu. Esa es la idea, hermanos. Venir a la iglesia para escuchar un sermón o una predicación, o venir a escuchar al predicador, es el tiempo más perdido de tu vida. Tienes que venir y enfrentar la espada, aunque duela, aunque te ofenda. ¿Para qué? Para que obtengas la salvación genuina en Cristo. La predicación provoca que ellos tengan ese tipo de recuerdos, hermanos. ¿No es cierto? ¿Qué está pasando con estos hombres de israelitas? Imagínense, están sentando y Pedro lo que está haciendo es: eres culpable. Es lo que está diciendo a los varones israelitas. Y cuando les dice eres culpable, ¿qué estaba pasando por su mente, hermanos? Las burlas que hicieron, las palabras maldicientes que salieron de su corazón cuando el Señor estaba suspendido entre los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban reflexionando, ellos estaban pensando que las cosas no estaban bien, que habían hecho algo mal. Todos los recuerdos de rebeldía en contra de Dios, de no querer escuchar al Señor Jesucristo, de no querer aceptarle, como hoy en día muchos que pasan por la iglesia y no quieren aceptarle, no quieren escuchar, aunque escuchan el mensaje de culpabilidad en sus vidas. Estos hombres, hermanos, por el poder de Dios y la predicación de Pedro, empieza a remorder su corazón, su conciencia. La acusación de que fueron ellos quienes mataron a nuestro Señor Jesucristo, la entienden claramente. Estos hombres entienden, y cuando entienden eso, sus conciencias son traspasadas. Estos hombres entonces aceptan la palabra del apóstol Pedro, y ahora están ¿qué? Compungidos. Ahora están compungidos, hermanos. Al oír esto, ¿qué les pasó? Se compungieron. ¿Qué significa compungir? En el griego significa traspasar, significa atravesar, ser apuñalado. Esto es lo que significa, ser apuñalado, afligirse profundamente. Y si eres apuñalado, lo podríamos decir así: ha sido traspasado profundamente o atravesado profundamente su corazón. Hermanos, muchas veces, algunas veces, o tal vez pocas veces, dicen: qué buen sermón, y yo lo agradezco mucho, pero lo que quiero oír es: traspasó mi corazón, me he compugnado. Ahora entiendo que no amo a mi esposa, ahora entiendo que no respeto a mis hijos, ahora entiendo que no obedezco a Dios, ahora entiendo que mi relación con Dios no es la que está reclamando en la Escritura. Eso es estar compugnados, es estar apuñalados por la palabra que ha atravesado nuestro corazón. Quedaron estos hombres, hermanos, al escuchar la predicación de Pedro, quedaron atónitos por ser responsables de asesinar al Mesías. Por eso esta situación los tenía profundamente perturbados. Esto es, se compungieron. Se han dado cuenta de su culpabilidad, que deciden hacer una cosa, hermanos. ¿Qué es esto? Al oír esto, se compugnaron. ¿De dónde, hermanos? Por esto se dan cuenta la relación. Su corazón entra profundamente a la espada a su corazón. Ahí están las palabras. Se compugnaron de corazón, atraviesa, perfora el corazón. Y ellos, al ser perforados por la palabra, ¿qué hacen, hermanos? Palabras tan simples, ¿cuál? Dijeron. Esto es, hubo una reacción interna. Y esto es lo que esperamos de ti, que haya una reacción interna, una reacción espiritual. Y dijeron, ¿a quién? A Pedro y a los apóstoles:
van con ellos por su perturbación, se han dado cuenta de su culpabilidad, y van con Pedro y van con los demás apóstoles y les dicen: varones hermanos, ¿qué les dicen? ¿Qué haremos? ¿Qué significa esto? ¿Hay una reflexión en ellos o no? Hice algo mal, está mal lo que hice. ¿Cómo puedo remediar esto ahora? ¿Qué haremos? Al igual, ¿recuerdan ustedes, hermanos, cuando está Pablo y Silas en la cárcel? Y el carcelero está ahí, ya se quiere suicidar porque han escapado, y él se da cuenta de la situación. Dios abre su mente también, su espíritu, para entender el evangelio. ¿Y qué dice el carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y si tú te fijas en la escritura, hay muchos que los que se preguntan: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué impide que yo me bautice? Son cuestionamientos de personas que han entendido su situación espiritual. Pero si no hay un cuestionamiento, si no se compungieron de corazón, claramente, hermanos y amigos, se entiende que no hay un entendimiento. Estos hombres entonces están desorientados y están buscando ahora direcciones correctas. Saben que cometieron un error, y en respuesta a las palabras que Dios puso en el apóstol Pedro, expresan ahora, ¿qué, hermanos? Su fe ¿en quién? En el Señor Jesús. Y piden entonces a los apóstoles que los guíen. Qué interesante, hermanos. Observen esto: al oír esto se compugnaron de corazón y dijeron, ¿a quiénes? A Pedro y a los apóstoles. Fueron al lugar perfecto, ¿no es cierto? No fueron a preguntarle a la tía o al tío. No fueron a preguntarle a los fariseos o a los saduceos, sino que fueron con Pedro y con los apóstoles. ¿Por qué, hermanos? Ellos tenían la fuente de autoridad, ¿no es cierto? Ellos conocían la verdad. Si nosotros vamos a dirigirnos al Señor, hay que buscar a aquellos que tienen la verdad para que nos orienten y nos digan: esto es lo que tienes que hacer. Y estos hombres van con Pedro y los demás apóstoles para que los guíen hacia el Señor. Y aquí entra nuestro segundo aspecto a entender. No solo debo oír el mensaje, hermanos, y no solamente me debe compugnar y quedarme ahí quieto. Debe haber una reacción. ¿Y cuál fue, hermanos? Arrepentirse, dice, y bautizarse. Pedro les dijo, en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante, en el nombre de Cristo, ¿no es cierto? Cuando ellos se llegasen a bautizar, ahorita lo explico un poco más, pero cuando llegasen a bautizarse, ¿qué debían hacer, hermanos? ¿Quién los iba a ver? Es un testimonio público. ¿Quién los iba a ver? Los judíos. Inmediatamente que un judío se bautizaba, estaba diciendo, y más en el nombre de Cristo. Esto es importante, hermanos. No traigo mi nota, pero cuando alguien se bautizaba en el nombre de Cristo, ¿qué está diciendo? Rechazas mi autoridad judía. Ahora te vuelves un enemigo mío y habrá persecución sobre ti. Cuando tú te bautizas, das testimonio público. Y si no hay oposición contra ti, si no hay oposición, es porque tal vez tu testimonio no es tan real, hermano. O tu arrepentimiento no es tan real. A alguien en esta tierra no le va a gustar que tú te hayas convertido y que des testimonio en tu casa, en tu familia, en tus amigos, que no tengas cierto tipo de persecución al haber creído en Cristo. La respuesta entonces aquí, hermanos, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. La respuesta, hermanos, ¿qué piensan? ¿Cómo están estos hombres? ¿Están compugnados? ¿Qué significa compugnados? Atravesados. ¿Alguna vez te ha atravesado el corazón la palabra? Que dices: ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué lo hice? Imagínate lo que sintieron estos hombres. En lugar de declararlos culpables, el apóstol Pedro, ¿qué dice? Arrepiéntanse y bautícense. Esto les trae consuelo a sus corazones ahora. ¿Se dan cuenta? Su pensamiento cambia. Aunque parezca, hermanos, increíble lo que está sucediendo aquí, Pedro les da esperanza de vida a estas personas. Tal vez no has asesinado a nadie. Tal vez no has violado a nadie. Tal vez no has secuestrado a nadie.
pero seguramente has hecho algo que ofende al Señor. Lo que está diciendo Pedro es, el Señor te puede perdonar si te arrepientes. ¿Te das cuenta de esto? ¡Qué impresionante! Todos podríamos decir, como el mago, ¿cuánto necesitas para que yo tenga el Espíritu? Dame ese Espíritu. No se compra, hermanos. Dios gratuitamente te dice, arrepiéntete. ¿Te das cuenta? Les mandó a que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran ¿a quién? A Dios. Les mandó que se sometieran al bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos son imperativos, hermanos. Arrepentimiento es un plural, segunda persona del plural, ustedes. Y bautícese es un singular, bautícese tercera persona del singular. Él se debe bautizar. Todos debemos arrepentirnos y cada uno debe tomar su paso de fe en obediencia al bautizo. No es que el bautizo salva. Es una responsabilidad individual de acercarnos al Señor. Solamente Cristo nos salva, hermanos. Entonces, manda a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para que confiesen que Jesucristo es el Mesías, hermanos. Entonces, el arrepentimiento es el punto inicial del proceso de la regeneración. ¿Se dan cuenta? Ahí comienza tu regeneración, bajo el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse, hermanos? Dijimos que íbamos a quitar esa tontería de 360 grados o 180. No, hermanos. Arrepentirse es cambiar la mente. Es un cambio de mente, hermanos. Y ese cambio de mente tú no lo puedes obtener a menos que el Espíritu te ayude. Es un cambio de mente. Por eso los verdaderos creyentes, hermanos, cambian su mente y al cambiar su mente va a cambiar su manera y su estilo de vivir. Ahí están los genuinos creyentes. Pecadores sí, imperfectos sí, pero genuinos porque hay un cambio de mente en sus vidas porque su vida lo modela, su vida lo demuestra, sus palabras, sus conductas, su afiliación en obediencia a Dios lo muestra, hermanos, porque hubo un genuino arrepentimiento. Es reaccionar contra el pecado, ¿no es cierto? Es renunciar a todas nuestras exigencias como hombres. Hay muchas exigencias que tú deseas, físicas, sexuales, materiales, morales, que tú quieres. Pero tienes que renunciar a todas estas exigencias. Es rechazar, en definitivo, y diríamos así, hermanos, es rechazar completamente la enseñanza de Satanás. El arrepentimiento verdadero, cuando rechazas tu propio egoísmo, cuando rechazas tus malos pensamientos, tus conductas, el arrepentimiento verdadero va a traer gozo y paz a tu vida. Va a abrir la puerta para seguir adelante y tomar nuevas decisiones en tu vida para poder seguir a Cristo. Arrepentirse no es solo por miedo al juicio de Dios, hermanos. Porque oímos que el hacha ya está puesta en el árbol, ¿no es cierto? El aventador ya está para llevar a los buenos y los malos, ¿no es cierto? ¿A quién no le da terror esto, hermanos? ¿A quién no le da terror a veces un dolor de muela que permanece? A veces un dolor físico que permanece y no se quita por muchos meses. El crujir y el llorar va a ser por toda la eternidad. ¿No te da temor esto? La sentencia va a ser totalmente dura para aquellos que no han creído en el Señor, pero insisto, el arrepentimiento no se basa en el miedo a lo que Dios va a impartir su justicia en ti. El arrepentimiento verdadero y genuino abandona la maldad, abandona el pecado, se acerca a la obra grande de nuestro Señor Jesucristo y no solamente a la obra, se acerca a la persona de Él mismo. Y no es el miedo a lo que me va a suceder, sino el remordimiento de lo que he hecho mal, de lo que le he ofendido, que provoca en mí acercarme a Él, arrepentirme y tener un cambio de mente. Esto es, mi vida va a cambiar. Mis conductas van a cambiar. Mi manera de hablar va a cambiar. ¿Quién de ustedes cree, hermanos, que el Señor Jesús
que nuestro Cristo, que el Mesías, que el Dios que creó todas las cosas, al que se le ha dado toda potestad, en donde todo mundo va a doblar sus rodillas, ¿quién cree que el Señor va a aceptar de su boca palabras blasfemas y palabras santas? ¿Quién cree en ese Dios, hermanos? Nadie. Debe haber un cambio de mente, y es únicamente por su Espíritu, por la salvación en Cristo. El arrepentimiento, hermanos, hace que la persona piense y actúe en armonía a las Escrituras. Una persona que realmente se ha arrepentido está basada su mente en las Escrituras. Es fácil reconocer quién no está alineado a la Escritura. Aún imperfectos, hermanos. Ninguno de los que estamos aquí, y entendámoslo, no hay ni siquiera predicadores perfectos. Frente a ti tienes a uno totalmente imperfecto, pero que por el poder del Espíritu Santo, por la nueva regeneración, por la nueva criatura, tenemos la capacidad de poder obedecer y pedir perdón cada vez que ofendemos al Señor y ir creciendo en santidad, hermanos. No se trata de perfección, se trata de obediencia y reconciliación que nos da el Señor en Cristo. El arrepentimiento, entonces, es aceptar las enseñanzas de nuestro Dios. Y el resultado del arrepentimiento, hermanos, es que el hombre va a terminar con su incredulidad, ¿no es cierto? El hombre dice, no es verdad el Señor, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿qué dice? Es cierto, a Él lo rechacé, a Él lo llevé con mis pecados a la cruz. Ahora me arrepiento y fui un incrédulo, no entendía lo que estaba haciendo. Y por fe ahora acepto su palabra, y es lo que sucedió con los varones israelitas. Ahora ellos, ¿qué hicieron? Aceptaron la palabra de Dios. Sin el arrepentimiento no se puede experimentar una verdadera conversión. Ahí está el punto, hermanos. El punto está en el arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, olvídate de que experimentes ser una nueva criatura. Con Dios no se puede jugar, hermanos. No es una pregunta, no es un papel, no es una asistencia, no son tus ofrendas. Es un arrepentimiento genuino que te va a hacer una conversión genuina. Ahí está, les dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Era lo que tenían que hacer. Y una vez que recibes a Cristo en tu vida, que recibes al Espíritu, que te has arrepentido, da un paso de obediencia que Pedro toma alineado a Mateo 28. Cuando dice, id y haced discípulos, ¿y qué? Bautizadlos. Pedro les dice, no solamente vas a hacer esto una vez, sino que te vas a bautizar. Y aquí hay muchas problemáticas teológicas en la interpretación exegética de este texto, hermanos. Pero el asunto es que el bautismo no te salva. Tú no puedes bautizarte sin antes haber recibido a Cristo, sin antes entender tu salvación. Es en Cristo. Entonces les da este segundo mandato, aquí está, deben de arrepentirse y bautizarse, un segundo mandato, que es el bautismo. Consistía este bautizo, hermanos, debía ser ¿en qué? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bautizo significa sumergirse. Bautizo significa lavarse en agua. Eso es lo que significa en griego. Entonces el apóstol Pedro, como digo, ve a Mateo 18, sabe las palabras de nuestro Señor Jesucristo e invita a las personas que declaren su arrepentimiento, y ahora les dice, ya que están arrepentidos, identifíquense, sumérjanse en el agua, identifíquense con Cristo, ¿por medio de qué? Del bautizo, ¿no es cierto? En su muerte, sepultura y resurrección. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno se ha arrepentido, nueva criatura somos. Las cosas viejas, ¿qué? Han quedado sepultadas. Aquí todos somos hechos nuevas criaturas. En base al arrepentimiento, hermanos. ¿Se dan cuenta? Por eso, si tú no entiendes la Escritura y recibes a Cristo y no quieres bautizarte inmediatamente, hermano, no estás entendiendo qué está pasando. No te estás identificando con el Señor, aunque el bautismo no salva.
decía el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Una vez que entendió el pasaje de Isaías, el eunuco dice, quiero bautizarme. Ahora me arrepiento de lo que ha sucedido. Una espada traspasó su corazón. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo, que les he dicho que lo recibí como 15 o 30, 40 veces, ¿recuerdan? Una espada traspasó mi corazón y ahora entiendo que lo recibí por una única vez. Un solo sacrificio es suficiente, una única vez. Y lo que estaba pasando, hermanos, es que cada sermón estaba llegando a mi vida, estaba transformando mi vida, estaba trastornando mis pensamientos, mi mente estaba cambiando, que me di cuenta de tantos y tantos errores, que hoy al seguir leyendo la Escritura me doy cuenta, hermanos, de lo negligente que soy delante de Dios, pero que por su Espíritu lo puedo lograr. Ahora, cabe aclarar una cosa, hermanos, el bautizo no salva. Es solo por los méritos de Cristo. Es solo por el sacrificio expiatorio. Es en su sangre derramada que el pecador puede ser salvo, hermanos. Una vez perdonados por Dios, podemos proceder entonces a la ceremonia del bautizo. Es independiente, hermanos. Un cristiano debe de ser bautizado para seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero el bautismo, hermanos, es la señal que indica que una persona se está identificando ¿con quién? Con Cristo. Y que pertenece ahora a esa persona ¿a quién? Al pueblo de Dios. Paréntesis, hermanos. No está en mis notas. Es muy triste ver a personas que ustedes mismos han escuchado y declaran frente a este púlpito, el Señor me ha compugnado, el Señor ha muerto por mí y por eso me bautizo y me identifico, y no estén esta mañana aquí. Que sus vidas no estén dando testimonio de Cristo. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? La verdadera relación con Cristo es constante, es tomar la cruz, es seguirle, es ir adelante en medio de cualquier situación, poner prioridades en nuestra vida. Pase lo que pase, el Señor va a estar al pendiente de nuestra vida mientras nosotros seamos fieles a Él. Pablo trabajó para la iglesia. Pablo trabajó para los gentiles. Pablo recibió el mandato del Señor y el Señor nunca abandonó al apóstol Pablo a pesar de que le cortaron su cabeza. ¿Sabes por qué? Porque Pablo sabía que un día iba a nacer con todo su cuerpo, hermanos. Esa cabeza cortada iba a ser puesta nuevamente en el cuerpo, o va a ser puesta nuevamente en el cuerpo de Pablo cuando el Señor lo incorpore en alma, espíritu y cuerpo. El Señor nunca nos va a abandonar, hermanos. Los problemas que tienes hoy y que no te permiten tener una prioridad correcta, debes dejarlos al Señor y obedecer, arrepentirte y bautizarte. Entonces, habiendo ellos obedecido, habiendo ellos demostrado que realmente estaba produciéndose un cambio en sus vidas, ¿se dan cuenta de eso, hermanos? Por eso 3,000 personas cambiaron. Ellos han demostrado un cambio de mente. Dios entonces, hermanos, tiene algo especial para aquellos que están entendiendo la salvación. Tiene algo especial. ¿Y qué es esto, hermanos? Tiene 2 regalos muy importantes. El primero, el perdón de pecados, y el segundo, el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Lo que nos lleva a nuestro tercero y cuarto punto, el aspecto para entender la salvación. Primeramente, uno de esos regalos nos perdona, hermanos. Nos perdona. Dice, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y aquí es donde viene la mala interpretación. Dicen, para perdón, ya ves, tienes que arrepentirte y bautizarte y entonces eres perdonado. Pero no es así. Es arrepentirte y te perdona. Y después das el paso para bautizarte. Lo cual en ninguna parte de la Escritura dice que un Cristo sufrió la cruz y junto Cristo más cruz, más tina de bautizo, salvación. No dice eso, hermanos. ¿Se dan cuenta? Aquí viene la mala interpretación. Pero el asunto entonces es, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Vendrá el perdón de los pecados. Observen. Este perdón
es tan amplio el perdón de tus pecados, es tan grande, tan al pasado, tan al presente, tan al futuro, hermanos, que incluye todo lo que hayas hecho para rechazar a Cristo. ¿Qué estaban escuchando estos hombres israelitas, hermanos? Arrepiéntanse y vas a recibir ¿qué? ¿Cómo estaban ellos? Confundidos. Estaban afligidos, estaban atravesados del corazón. Y de repente esas personas que saben que asesinaron al Mesías, esas personas ahora ¿qué entienden, hermanos? Soy perdonado. Dice Juan que si confesares con tu boca todos tus pecados, que si confesares con tu boca que has ofendido a Dios, tus pecados van a ser perdonados. Y no solamente eso, dice Juan que van a ser también limpiados. Vas a ser una persona diferente. Entonces, el asunto, hermanos y amigos, está en que cualquier pecado, aun cuando los fariseos y los saduceos y los gentiles y aunque fueron los romanos quienes cumplieron la sentencia por la influencia de los judíos, hermanos, el Señor dice, te perdono, te perdono, te perdono. Eso debería entrar a nuestra mente, hermanos. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas caído en lo más vil, hayas ofendido a Dios con tu cuerpo, el Señor dice, te perdono. ¿Te das cuenta? No es un regalo, hermanos. Cualquiera que sea en cualquier tiempo. Perdonar, hermanos, Él nos da la idea de aventar lejos toda nuestra suciedad. ¿Quién de ustedes quiere que le vuelvan a reconocer los trapos de inmundicia, hermanos? Yo creo que ninguno de nosotros. ¿Y sabes qué hace el Señor? Los envía lejos. Eso es lo que significa perdonar. El perdón no es una acción de parte de Dios que nos corresponde, que merecemos. El perdón no es eso, hermano. No es algo que tú mereces, que yo merezco, sino que el perdón es una gracia suya que viene de lo alto. ¿Hacia quiénes? Hacia nosotros los hombres, hermanos. En consecuencia, debemos recibir ese perdón ¿cómo? Con gratitud. Y aceptarlo con mucho gozo, ¿no es cierto? O porque es el mejor beneficio que podemos recibir de nuestro Señor, ¿no es cierto? Su perdón. Y cuando Él nos perdona, hermanos, por cierto, nosotros tendríamos la obligación de ¿qué? De perdonar a otros. ¿Sabes? El arrepentimiento nos da el perdón de Dios. Y cuando Él da el perdón a ti y a mí, y cuando tú no perdonas a otro, es una muestra de que tu arrepentimiento no es genuino. ¿Te das cuenta? Somos peor que el demonio. Porque Cristo, dándonos el perdón, nunca más nos vuelve a acusar. Él desde la cruz dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Tenemos la obligación de demostrar el perdón. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Escuchen estas palabras, hermanos. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. La salvación, hermanos, no es cosa sencilla de entender. La salvación es una muestra de la evidencia de tu cambio de mente y de tu conducta de vida. Y solo por poner ese ejemplo, si Dios te ha perdonado, la consecuencia de tu arrepentimiento es que tú también perdones a los demás. La disposición de perdonar a otros es la señal de que nos hemos arrepentido genuinamente. ¿Se dan cuenta de esto? El cuarto aspecto, nos da de su espíritu. Nos da de su espíritu. Nos da de su espíritu, hermanos. Versículo 38, observen. El segundo regalo después del perdón, ¿qué es?
Poco se habla de esto, hermanos. Todo el mundo dice recibe a Cristo, como si no tendríamos que tener una garantía para esto. Observe, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y, ¿qué dice? Van a recibir, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahí está, muy importante, hermanos. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En el contexto histórico, hermanos, de esta iglesia, de este primer siglo, de la iglesia primitiva, no tenían ningún problema al oír este tipo de cosas, de recibir el don del Espíritu. Los judíos no tenían ese problema, hermanos. ¿Por qué? Recuerden, ellos sabían que Juan el Bautista había dicho alguna vez, yo os he bautizado a ustedes con agua. Pero él, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Juan bautizaba a ellos, se arrepentían y ellos, Juan llevaba y los bautizaba. Pero dice, yo lo he hecho así, yo los he bautizado a ustedes así con agua, pero en él, en nuestro Señor Jesucristo, los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. En el primer siglo no tenían este problema. Los cristianos vieron el bautizo de Juan como algo que iba a suceder, ¿no es cierto? Y después lo ven como una realidad cuando Cristo viene y los bautiza ¿cómo? Derramando su Espíritu a las personas que han creído en Él, que se han arrepentido. Entonces, por tanto, la persona que había sido bautizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se comprometía a tener una fidelidad con Cristo. Por eso es que a veces parece guasa, hermanos, bautizarse y pues ya me bauticé. ¿Recibieron el Espíritu realmente? ¿Entendieron realmente su bautizo, su arrepentimiento? Este don entonces, hermanos, se refiere al poder del Espíritu Santo al morar en las personas. Eso es a lo que se refiere. Aquí van a recibir el don, ese poder cuando el Espíritu llega a morar. Recibir el Espíritu Santo es recibir, entiéndalo así, recibir al Espíritu Santo es recibir a Dios mismo en nuestro interior. ¿Cómo piensas que alguien que dice ser creyente y dice tener al Espíritu de Dios se comporta de manera diferente? ¿Eso es el Espíritu de Dios? Él los bautiza, hermanos, o mejor dicho, el Señor nos bautiza, nos habita, nos transforma en la familia, nos regenera. No es nada más recibo a Cristo y se acabó. Él habita en mí. ¿O no sabéis, hermanos míos, que vuestro cuerpo no es vuestro y que es el templo de quién? De Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí habita la misma presencia de Dios. Por eso pedí, Señor, perdóname esta carne. Por eso ahora entiende el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer precisamente, eso es lo que hago. Pero doy gracias a Dios que en Cristo Jesús, habiéndome arrepentido y siendo salvo, mi vida va a ser diferente. Tengo el poder para cambiar. Y ese poder no viene de mí, sino viene del Espíritu. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros, así que ya no sois advenedizos, sino ahora son ¿qué? Conciudadanos y de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, no hace falta ser teólogo o estudioso de la Escritura para entender que no todos los que integran las iglesias llegarán al cielo. No hace falta ser teólogo. Solamente que te des cuenta si realmente estás sirviendo, obedeciendo al Señor y si crees realmente en Él. No todos van a ir al cielo. Es un aviso urgente, hermanos. Tal vez tú nunca lo vas a entender. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo dices que me amas? Tanto que predicas el pecado y tanto que me molestas con estas situaciones. Pero sabes, así es. Así es.
Dios me ha amado a mí tanto, hermanos, que tengo la obligación de compartir este mensaje urgente a ustedes, porque el Señor va a pedir cuentas de mí hacia ustedes. ¿Qué hicieron en esta iglesia? ¿Realmente entendieron la salvación o no? ¿Estaban disfrutando de otros temas? ¿Estaban disfrutando de una sociedad comunitaria espiritual? ¿O qué estaban haciendo en este circo? La idea es, mi casa, la que yo habito, la voy a llevar a mi propia presencia junto con la cabeza. Ahí estaremos juntos, cohabitando juntos con el Señor. Hermanos, por amor al Señor, por amor a ustedes, entiendan este mensaje urgente. Mañana, quién sabe si es posible que lo puedas llegar a vivir. El don expresa esencialmente algo obsequiado, algo que viene de la voluntad, de la generosidad de Dios. Este don, hermanos, tampoco es nuestro. ¿Quién lo ha dado? Dios a nosotros. Y así como nos ha dado este don, hermanos, del Espíritu Santo, así nos ha dado el don de la salvación, así nos ha dado el don del perdón, así nos ha dado el don del Espíritu Santo. Son regalos que Dios nos ha dado y ninguno de esos regalos tiene precio. Y parece que esos regalos, ninguno de nosotros lo apreciamos, sino que los despreciamos. Y vivimos nuestras vidas como estos hombres israelitas que antes de la predicación de Pedro seguían, hermanos, sin entender la maldad que habían cometido. No se puede pagar este regalo, hermanos, a nuestro Dios. Es algo que nos dio particularmente a nosotros. Recuerden, Santiago dice, toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto viene de Dios con un acto de gracia, hermanos. Y aquí está. Todo viene de Dios. Finalmente, dos observaciones importantes que nos van a ayudar a entender la salvación. Los voy a tratar de dar juntos. La promesa para todo el que llama el Señor y cree. La promesa, ¿cuál es la promesa? La promesa del Espíritu es para todos los que el Señor llama y responden y creen en Él. Observen, versículo 39. Porque para vosotros es que, ¿vosotros quiénes? Porque para vosotros, ¿quiénes? En ese tiempo el pueblo de Israel, para vosotros es la promesa. Judíos, ustedes siempre han dicho, ¿no es cierto? Somos del linaje de Abraham, ¿no es cierto? Para vosotros y para vuestros hijos. Y observen, ¿y para quiénes? Para todos los que están, ¿qué? Lejos. Y para todos los que, ¿qué? Los que Dios llama. Esto corta el cuerpo de muchas personas y dicen, ¿cómo? Entonces, si Dios llama, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Cómo? Si Dios llama, ¿de qué sirve vivir? Hermanos, esta es la Escritura, así es. Dios llama, Dios elige, Dios decide quiénes son y mientras tanto nosotros predicamos el Evangelio. ¿Para qué? Para que aún los que estén lejos, ¿quiénes? Nosotros podamos tener la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Solamente es el pretexto, hermanos, para hacer lo que los fariseos hacían. Está superando mi expectativa, está quitando mi autoridad. Empezó a predicar la Escritura y ahora quieren quitar su autoridad, ¿no es cierto? Hermanos, la Escritura es clara. Dios llama. La promesa se refiere a esta profecía, hermanos. Porque para vosotros es la promesa. Se refiere a la profecía que está en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. La cual se cumplió aquí en Pentecostés en una parte parcial, porque después en la segunda venida vendrán las cosas que se mencionan ahí. Escucha, Joel 2, capítulo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Se dan cuenta?
Ahí está lo que está aconteciendo en Jerusalén. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Esto es lo que va a suceder después. Lo que falta de esta profecía: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, espantoso de Jehová. Antes de que el Señor Jesús ascendiera al Padre, hermanos, recuerden esto, antes de que, una vez resucitado, antes de que regresara al cielo, el Señor Jesús habla con los apóstoles ahí en Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5, y les dice que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan en Juan, en los evangelios, cuando dice: el Espíritu va a venir, el Consolador vendrá, uno igual a mí regresará? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese es el llamado que hace el Señor Jesucristo. No se vayan, pronto derramaré mi Espíritu a ustedes. Entonces la promesa del Espíritu Santo va más allá de quiénes, hermanos, de los judíos, va más allá de sus hijos que están ahí presentes en el día de Pentecostés en Jerusalén. No era solo para los apóstoles o para unos cuantos que estaban ahí. Había mucho más personas incluidas. Pedro, te aseguro que ni siquiera entendía cuántas personas más se incluían. Pedro no sabía que estabas incluido tú, ¿no es cierto? Ese es el asunto al que voy. Dios entonces ha decidido bendecir al mundo con el mensaje de las buenas nuevas, hermanos. Dios decide bendecir al mundo con el Evangelio, y el versículo 39 es muy claro porque dice que la promesa, que es el don del Espíritu Santo, es para todos los presentes, de todos los tiempos, aún los lejanos. Nos alcanza, aun cuando estaba hablando a los judíos, nos alcanza ¿a quiénes? A nosotros los gentiles. Hacía referencia a los judíos, pero bajo el propósito de Dios ahora hace referencia a los gentiles. Cada persona, hermanos, llamada por medio del Evangelio, recibe ambos dones entonces: perdón de pecados y el Espíritu Santo, los cuales van relacionados con los propósitos de Dios que tiene para tu vida. De modo que la promesa no es únicamente para aquel tiempo, en aquel lugar, sino es también para este tiempo y todo lugar. Y último aspecto, observen: sálvense de esta generación perversa. ¿Qué quiere decir aquí Pedro, hermanos? Y con otras muchas palabras. Lucas no nos dice cuáles fueron las muchas otras palabras, hermanos. Seguramente ya todos estaban ahí y le decían: Pedro, pero y esto, Pedro, pero esto otro, no lo vemos ahí. Pero dice que con muchas otras palabras. ¿Qué hacía Pedro? Testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Testificar, hermanos, es poner razones para acreditar lo que afirma. Lo hacía Pedro quizás mostrando ejemplos, o lo hacía diciéndoles, haciendo referencia a lo que ellos mismos habían hecho en contra del Señor Jesucristo. Les testificaba y además los exhortaba, esto es, los llamaba, cuando los exhortaba, los llamaba a un compromiso genuino. Los exhortaba a que si habían declarado su arrepentimiento, realmente vivieran como creyentes. Y esta es mi exhortación, hermanos. Quiero testificarles: Dios es verdad y tus pecados le han ofendido, y hay una consecuencia a tus pecados. Pronto recibirás la paga de ellos. Pero si te has arrepentido, te exhorto a que vivas una vida conforme a las Escrituras, conforme a lo que declaras, y que haya congruencia entre lo que dices ser y lo que haces fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Por esto les exhorta y les testifica, hermanos. Y por esta razón les dice: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es la perversa generación a la que está haciendo referencia el apóstol Pedro? Se trata, hermanos, ¿a quién está dirigido el versículo? Desde el versículo 30 y más, desde el versículo 22.
Y más atrás todavía, ¿quiénes son esa perversa generación? Los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, quienes durante todo el juicio del Señor Jesucristo incitaron a la multitud para que todos gritaran, ¿qué, hermanos? Crucifícale, crucifícale. Esta es esa perversa generación que dice Pedro, quítense de ellos. Que su yugo de liderazgo ya no esté en ustedes. ¿Saben por qué? Porque todos estos son hombres mentirosos. Todos dicen ser creyentes y estudiosos de la Escritura. Todos dicen conocerla, pero en realidad son sepulcros blanqueados. Apártense de esta generación. Hoy hay generaciones. O en esta generación, hermanos, hay gente que nos quiere confundir, que dice que Cristo no es verdad. Hay sectas malignas, hermanos, hasta cristianas, te diría yo, mormones, testigos de Jehová, que rechazan y te instruyen para no creer en Cristo. Apártate de todas aquellas personas que no te permiten tener una relación genuina con Cristo. El punto es que les insistía en que debían librarse de aquella gente perversa para ser salvos. Al bautizarse, los creyentes judíos ahora extienden su rechazo a la autoridad que antes los tenía con ese yugo, ¿no es cierto? Siguen ahora no la autoridad de los judíos, sino siguen la autoridad ¿de quién? Del Señor Jesucristo. De esta manera, entonces, se preparan estos nuevos creyentes, ¿para qué? Para empezar a experimentar odio y desprecio de parte de esa generación perversa. ¿Los persiguieron? Cualquiera que se bautizaba, decían, ahí está un creyente. Exterminémoslos, matémoslos. Hoy en día es lo mismo. Prepárate para recibir odio y desprecio de los falsos maestros, de los antiguos dirigentes. Y te animo a que seas lo que el apóstol Pablo animaba a los filipenses y les decía, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual deben resplandecer como luminares en este mundo. ¿Tu luz brilla? ¿Realmente brilla tu luz? ¿O todo el mundo no tiene que decirte nada porque no ve nada en ti? ¿Eres igual a ellos? En conclusión, este es un mensaje urgente que comunicar. Es el mensaje más urgente y necesario que cualquier otro mensaje, hermanos, pudiera haber. No sé cuánto tiempo más quede para comunicar este mensaje. No sé qué otras oportunidades queden para que lo tomes o lo dejes. Es tu responsabilidad ahora decidir qué hacer. Señor, gracias por permitirnos esta mañana estar aquí. Te pido, mi Dios, que nos ayudes bajo el testimonio de tu palabra y bajo la exhortación de tu palabra, Señor, a darnos cuenta de nuestras culpas, las cuales llevaron a Cristo a la cruz. A darnos cuenta, Señor, de que hay pecado en nuestras vidas y que al oír tu palabra debe atravesar nuestros pensamientos al grado de arrepentirnos e ir en obediencia a todos tus mandatos, Señor. Y entonces, Padre, sabremos que vendrá el perdón, vendrá el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y que no solamente a nosotros nos es dada esa oportunidad, sino alcanza a todos nuestros hijos, nuestros familiares, amigos. Es una promesa para todos, a todos los que crean y sean llamados por ti, Señor. Ayúdanos a alejarnos de esta generación perversa, Señor, la cual nos tiene dominada mucha gente con sus verdades falsas. Solo es en ti, Señor, que podemos creer. En tus manos ponemos este tiempo en Cristo Jesús. Amén.